estamos. Antes que nada, pedir disculpas, hemos tenido así como una movida a las corridas del Instagram, pasamos, bueno, a una videollamada que estamos grabando y subiremos este video a las redes del ECASUR para poder difundir la vida de esta artista, que en el día de hoy tenemos el lujazo de entrevistar a Eve Vallas. Gracias por el aguante. Instagram hoy, no, sí, ¿sabes qué? Instagram no me quiere. No. Pero sabes que muchos me están escribiendo diciéndome que han tenido problemas para poder verlos vivos, así que definitivamente no me puedo conectar. Definitivamente, bueno, hoy las redes no están con nosotros, parece. Por lo menos el Así Instagram parece. hoy no es útil. Así que bueno, Eve, Okay. millones de gracias por estar ahí, por darnos un rato de tu tiempo y bueno, por entender también estas situaciones que son imponderables, ¿no? Dentro de la virtualidad se juega también esto, así que la idea es ser versátiles lo más que se pueda. Y perdón, yo que tampoco soy muy redes, así que no tengo muchas soluciones. Así que yo también estaba ahí peludeando un poquito, pero bueno. Todos aprendiendo. Este año ha sido Todos. de completo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Ya este momento de un poquito de nerviosismo, ¿todo bien? Sí, superado acá el mal trance, ahora ya estoy en una zona un poco más conocida, así que puedo estar un poco más relajada. ¿Vos ejercés algo de docencia? Sí. Yo enseño ballet y danza contemporánea. ¿Y cómo es eso? Actualmente, ¿no? Desordenamos el cuestionario, que podés haber visto y demás, ya vamos por otro lado, pero bueno, la idea es que fluya. Sí, no, ¿Cómo no es hay la drama. docencia, sobre todo en artes escénicas, a la hora de la virtualidad? ¿Le lograste encontrar la vuelta ahí? Es una lucha de todos los días. Primero por la conectividad, ¿no? Lo más básico, lo que nos pasó a nosotros. Hay veces que hay gente con muchas ganas de hacerlo, pero digamos, no pueden conectarse o se corta mucho. O sea, en la cuestión de la docencia de las artes escénicas es irreemplazable la presencial. No hay forma. Le ponemos onda, hacemos lo mejor que podemos. Yo mis clases de contemporánea las tuve que discontinuar, pero continué con un pequeño grupo de niñitas de ballet que también luchamos bastante, así que yo refuerzo la clase, digamos, del Zoom con videos que les mando y vamos interactuando fuera del horario de clase. Yo les mando unas correcciones en video, ellas me devuelven lo que bailan y yo las vuelvo a corregir porque no siempre podemos hacer eso, digamos, en el vivo del Zoom. Además son muy pequeñas, por ahí los chicos más pequeños son más nativos virtuales y no se abatatan tanto como nosotros, pero no es fácil. Lo que pasa es que uno trata de sostener espacios que le han costado mucho tiempo construir y siempre para mí fue importante respetar las normas, digamos, y entender que este es un camino que vamos a tener que aprender a usar. Así que, bueno, es una lucha cotidiana, como cualquier arte. Tal cual, sí, como cual. Ejercer de la docencia a través de la virtualidad trajo sus retos y esta cosa del replanteo de un montón de cosas, y entiendo que para las artes escénicas, la música y además, también debe ser un tema tal vez hasta un poco más complejo. Y lo más complejo también es la cuestión espacial, porque la danza es movimiento y es desplazamiento, entonces uno tiene que adaptar el espacio propio del hogar, desde comenzar por el suelo, que por supuesto que lo ideal es trabajar con un piso de madera o con un piso agradable, tanto en el contemporáneo que uno trabaja mucho en el piso, como para las niñitas, viste, que no sea desde lo resbaloso hasta lo duro y hasta la cantidad de espacios que cada persona dispone, y empiezan a modificar sus espacios personales para poder trabajar. De hecho, mi hija, que también toma otras clases de ballet, además de las mías, le montamos una barra en su habitación y le pusimos un piso flotante, un pedacito que compramos. O sea, cada uno está como readaptando su casa para hacer su pequeño salón. Es difícil. Bueno, vos metida en la danza desde muy chica, como algo, una marca, algo ya inherente a tu ser, ¿no? A tu esencia. Y bueno, te has llenado de experiencia por lo que estuve leyendo ahí dentro de lo que
recorrido, bueno, para mí es un gusto, no soy del palo de la danza, pero lo disfruto un montón, soy del palo del espectador, ¿sí? Tanto teatro y danza y cine son Ajá. lugares donde uno se sienta a gozarla, a relajarse un montón y a pasarla muy bien. Pero bueno, cuando leí tu recorrido, iba diciendo, wow, wow, y abriendo ese grande, y te esta mujer. ¿Crees que más allá de todo este recorrido que has hecho, y que como dije recién, es como de muy peque, este es tu mejor momento en lo artístico? Eh, Para mí siempre el mejor momento es el momento presente, ¿no? Por ahí si me preguntás como bailarina, ya no es mi mejor momento porque yo soy una persona más grande, pero sí es mi mejor momento como creadora o como gestora, porque tengo toda esta experiencia de años de vida, de haberlo aprendido a hacer, o también toda esa experiencia se capitaliza mucho en la docencia, más allá de uno saber el lenguaje que va a transmitir y las herramientas que uno aprende para enseñar, la experiencia, el haberlo pasado por el cuerpo te ayuda mucho a enseñar. Así que en verdad el mejor momento es siempre, ¿no? No sé, sin duda no es por ahí mi mejor momento, un momento más técnico desde la parte de bailarina, porque bueno, tengo mis años y también son años que acepto y que quiero. Y tampoco me interesa mantenerme estática en un rol exclusivamente de bailarina, sino que me encanta estar inclusive abajo del escenario dirigiendo y en este caso, esta obra última, bailé, me di como un gusto, pero también me gusta mucho estar abajo del escenario y ver bailar a otros, me encanta. Ha ido mutar, ¿no? Sí, Ir ocupando distintos lugares, siempre como dentro de tu especialidad o de tu lenguaje artístico, pero has sabido mutar ahí. siempre estuve muy presente, desde muy chica tuve la suerte de tener grandes maestros, de entender cómo iba a ser la carrera, ¿no? Y como la carrera de la danza depende también del cuerpo, y yo soy un poco previsora, siempre fui como anticipándome a momentos que sabía que iban a pasar. Por ejemplo, empecé a estudiar producción teatral cuando todavía bailaba profesionalmente y era bastante joven, porque, por ejemplo, quería ser madre y quería tener el tiempo de maternar y seguir trabajando en lo que me gustaba y sabía que tenía que correr el cuerpo de una cosa para brindárselo a mi maternidad. Y así fui siempre como entendiendo que los ciclos de la vida y de la carrera van variando y de ir preparándome para cada uno de ellos, sin lamentar, digamos, o sin quedarme aferrada a un pasado que a veces ya algo termina y viene otra cosa, ¿no? Hace más de 10 años que estás en San Rafael, ¿verdad? Sí, 11. Ah, yo de las mías, yo llegué el 17 de diciembre del 2009. Ah, mira, yo llegué en el 2009, pero en marzo. Un poco más. Así que sí, un poquitito más, pero ahí estamos bastante contemporáneos. En esta cosa de lo foráneo, desde lo que es no la territorialidad o este lugar donde a veces uno puede tener como un lugar de confort y de repente la llegada a San Rafael. Fue fuerte. Yo venía con un ritmo muy intenso. Acá empezamos absolutamente de cero, así que fue un gran aprendizaje. Eh, Hay cierta resistencia a la llegada de los porteños. Yo entendía eso y entendía que también en mucha parte tenían razón porque venimos con esta velocidad que no es por avasallar, sino porque uno está como sumergido en esa vertiginosidad, ¿no? Y tuve que aprender primero a bajar, a hablar más despacio, eh, a tomarme tiempos para cada cosa, que por ahí uno en Buenos Aires vive corriendo, desde lo más cotidiano hasta lo más creativo, ¿no? Entender que había otros tiempos y que yo debía aprender de eso. Mi psicóloga dice que yo vine acá a formar mi paciencia y evidentemente, bueno, no sé si lo logré, pero estoy trabajándolo. Corrido, que ya es importante. Sí. No, y te entiendo perfecto. Yo también, si bien soy mendocina, cuando yo llegué a San Rafael, yo no soy de San Rafael, pero venía de vivir 10 años en Buenos Aires. Y, y hay una vorágine, ¿no? Una Sí, celeridad en la vida que ya es propio de la existencia en la ciudad. Y de hecho, todo patente, mi madre
que me agarraron el brazo y decir, Mari, podés ir más despacio, o sea, estamos paseando, ¿no? Esta cosa de, pero bueno. Tal cual. Sí, a mí me pasa al revés. Bueno, este año no se pudo, pero yo suelo viajar seguido a Buenos Aires por cuestiones artísticas y por cuestiones familiares, y los miro a todos y digo, están todos locos. O sea, también yo he bajado, por suerte, he aprendido eso y digo, ay, ¿para qué tanto apuro, no? ¿Por qué corren? Si están volviendo, no sé, como que también los puede mirar desde otro lugar, y entender también el otro punto de vista, y es interesante. Sí, es genial. Eve, vos, esta pregunta como que te la voy a hacer así media partida. Por un lado, ¿por qué la danza? Y de la variada formación que tenés, porque tenés formación contemporánea, clásica y demás, ¿cuál es el estilo que mejor te sienta? O con el que vos decís, viste que, a ver, uno si bien puede tener un bagaje general, no sé, lo traslado a las artes visuales, que es mi especialidad, ¿no? Puedo hacer un recorrido completo, pero si me meto en el conceptualismo del arte, me siento, ¿no? ¿Te Cómoda. pasa? Ujú. Bueno, el por qué la danza no, yo no recuerdo el momento donde empezó. Yo hacía como performance pequeña en mi casa, de danza, y también cantaba. Nadie en mi familia es artista, pero sí mi papá escuchaba, y en mi casa siempre se escuchaba música clásica. Entonces, y me llevaba mucho al teatro. Y a mí me parecía muy mágico lo que pasaba cada vez que entraba a un espacio escénico como espectadora. Siendo muy, muy chiquita, uno de mis recuerdos más vívidos son siendo espectadora de teatro, que iba a haber de todo, iba a haber conciertos, iba a haber cosas para niños, iba a haber ballet, y también iba a haber obras de teatro. Me llevaba mucho al San Martín, los titiriteros, como todas esas cosas que son mis recuerdos más vívidos. Había cierta resistencia a que me dedicara a la danza. Mis padres son universitarios y hijos por ahí de inmigrantes, esta historia, ¿no?, de que tuvieras que ser un universitario porque a ellos la habían peleado mucho, y yo le busqué la vuelta. Y un poco fui como entrando así medio por la puerta de atrás, y cuando se dieron cuenta ya estaba estudiando danza con una muy buena maestra, y a partir de ahí empecé la escuela de danzas y la carrera siguió. Por ahí sí la formación fue bastante académica, porque la impronta de mi familia era, bueno, lo que estudies lo estudias de manera académica. No creo que sea desde ya la única forma de llegar a ser artista, pero bueno, fue la que yo tuve, por un lado la que tuve la suerte de tener, pero también fue la impronta que mi familia marcó. Bueno, si lo estudiamos en Bien. una escuela formal, ¿no? Y con la titulación y bla, bla, como que eso le daba validez. Hoy en día el arte se puede acceder desde múltiples caminos y todos son recontra válidos. Con respecto al lenguaje, sin duda la danza contemporánea, que a su vez es muy amplia. Yo lo que trabajo en mis obras es un lenguaje más cercano a la danza teatro, tal vez, a un lenguaje más no tan virtuoso, sino más como de contenido, o sea, que las formas y los movimientos que usamos tengan códigos más teatrales o más gestuales. A mí me encanta el release, que es una de las estilos o técnicas dentro de la danza contemporánea, que trabaja el cuerpo de una manera bastante natural, digamos, sin llegar a posiciones demasiado forzadas o antinaturales, si bien lo natural para mí puede ser súper antinatural para otro. Es un movimiento bastante fluido y le llamamos orgánico, entre comillas, porque como te digo, lo que es orgánico para mí no puede serlo para el otro, pero sí algo que fluye, ¿no? Que es muy disfrutable y fluido y dinámico y como No, que no para. ¿qué quiere? ¿Cómo? Que va por el lado de lo sinuoso. Sí, yo me muevo muy redondo, es una de mis características de hacer cosas muy circulares. Pero toda la danza contemporánea, los diferentes estilos, todos nutren y van como componiendo después lo que yo siempre intento no enseñar, sino abrir la puerta para ir a jugar, es de crear el propio lenguaje, ¿no? Encontrar eso creo que es apto para todas las artes, poder llegar a encontrar un lenguaje que sin duda está nutrido de muchos, pero que sea personal. Y yéndonos más a tu experiencia como gestora, si se quiere, o como
profesional inquieta. ¿Cómo fue esto de generar lugares independientes como estado de tiempo y demás? Ahí, Sí, bueno, nosotros egresamos del taller de danza del Teatro San Martín, que es un espacio de perfeccionamiento muy interesante y con unos grandes maestros, y algunos que ya éramos amigos, decidimos tener un espacio personal y creamos Estado de Tiempo. En cualquier lado de la Argentina, en Buenos Aires puede parecer más fácil, es muy difícil gestionar arte independiente. sí. Sin duda, en Buenos Aires hay por ahí más estructuras o más, y en el interior, ahora yo sé que les digo, ay, ustedes no tienen idea, es muy difícil porque hay que crear no solo la obra o el grupo, sino la estructura de producción completa, y por ahí nosotros allá había un circuito, ya hay un circuito off de espacios teatrales y demás, donde uno ya puede circular y como uno entiende que va presentando sus trabajos, y hay un público reducido demasiado para mi gusto, pero hay un público que consume ese trabajo. Y bueno, la gestión, uno aprende muchísimo, aprende todo lo que tiene que saber. Yo de hecho ahora estoy estudiando, además, sigo estudiando porque me encanta estudiar, estudio Stage Manager, que es la persona que dirige en escena, ¿no? En grandes producciones, y uno tiene que saber un poco de todo sin prescindir de los profesionales de cada área, ¿no? Pero uno tiene que saber un poco de iluminación, un poco de vestuario, un poco de fotografía, bastante de gestión, bastante de publicidad, para luego poder también contratar o en este caso que era independiente, atraer a otros profesionales de las otras disciplinas, que son todas un gran equipo, y poder laburar. A veces uno aprende muchísimo. Yo creo que cuando empecé a gestionar arte, ahí aprendí realmente el esfuerzo y cómo uno tiene que amar mucho algo para invertir tantas horas en llegar a hacer un espectáculo. Y yo, bueno, no sé, acá creo que comulgamos, o opinás parecido, pero con la danza, con el teatro y con el cine, yo encuentro esto de que como lenguajes híbridos, ¿no? La mixtura. A mí me parece muy banal aquel que por ejemplo, ¿no? Que me da como una devolución, bueno, yo soy licenciada en crítica de arte, entonces desde ese lado, siempre pensando la crítica como puente, ¿no? Como puente comunicacional entre el espectador Claro. y la mirada de la película no me gustó. O sea, la película está conformada por un guión, por una escenografía, por un vestuario, por una musicalización. Es muy amplio, son muchas aristas que se fusionan para que salga esa película, para que salga tu espectáculo. ¿Lo entendés igual o ya ves un producto final y realizado? ¿Ves el todo, digamos? No, siempre hay muchísimas capas en cualquier producto artístico, y en la danza también, y a mí me dice me gustó, no me gustó, no. Como a mí la cuestión del me gustó, no me gustó, me cuesta mucho cuando recibo esa devolución, porque yo como creadora, justo tal vez no te gustó, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿No? O sea, que generar algo en el otro y entablar una conversación, Diálogo. un diálogo. Para mí eso es el objetivo, claro, el diálogo. Y hay veces que la danza contemporánea, la verdad que en muchos aspectos es bastante controvertida, porque parece muy cerrada, como que la persona siente que no entiende y eso la frustra. Y yo trato, desde mi humilde lugar, decir, trata de no entender, sino de conectarte con lo que te sucede. La danza contemporánea, a diferencia de la clásica, no solo va a despertar emociones del tipo admirativas o felices o de belleza, sino que a veces te interpela en un lugar más humano, ¿no? Y en emociones negativas o en emociones difíciles que uno a veces no quiere ver como espectador, no quiere entrar en esa zona oscura o esa zona de sombra. Pero bueno, yo personalmente hago cosas bastante así, y me interesa que la persona pueda conectarse con lo que le supo por quedar bien, y bueno, si te pasó algo que te movilizó, yo me siento
como realizada, digamos, sea, aún si eso es negativo, ¿no? Sí, sí, obvio, que interpele desde algún lado. Sí, que te mueva el piso en algún lugar. Me estoy corriendo un poco de aquellas posibles preguntas, no sé, notado, pero me vino a mi cabeza Está el bien. happening, por ejemplo, ¿no? Esta llegada de los happening o las performances, donde encima se empiezan ahí a fusionar lenguajes, ¿no? Porque lo artístico pasa por la fusión o la unión de lo musical, de la danza y de lo visual, ¿no? ¿Cómo lo vivís? A mí me parece genial, me parece súper interesante, me gusta que los happenings también incluyan al público que deja de serlo para ser un participante más. Todas las fusiones entre las artes desde los 60 hasta ahora me parecen una genialidad, y la danza contemporánea también surge en esos espacios, ¿no? Donde las obras, eh, bueno, yo estudié una técnica llamada de Merce Cunningham, que realmente él, por ejemplo, las obras de él eran como, sus espectáculos eran bastante circulares en muchos casos, el público estaba alrededor, y había secuencias de movimiento que los bailarines sabían, pero en el momento de la función se tiraba el I Ching, y con lo que te tocaba hacer la A de izquierda a derecha, de allá para acá, o sea, cada función era única, y todos tenían ese código de entender que lo que pasaba esa vez era la única vez. Y a mí eso me parece perfecto, o sea, que no haya una cosa de repetición, y, El aquí y el y ahora, sin ¿no? duda cuando el público, el ahora para todos. Y ahora más, cuando uno entra al teatro, cuando entremos prontamente, ojalá, al teatro, esta cosa de conectar con el ahora, de desconectar el teléfono, de estar en una sola situación y en lo posible sumergirse en ella, me parece que van a ser momentos muy valiosos en la vida de alguien. Vamos a adorar más esos espacios. Yo creo Eso que es lo que espero, como sí. para, no sé, a valorarlos muchísimo más. Sí, y también está bueno que el arte que invada otros espacios, ¿no? O sea, el teatro como lugar, sí, es como un lugar ritual, pero también que el arte invada todo, también me interesa, como que vaya al Exactamente. aire libre, viste, que Como las, que las aura se traslada, intervenciones, ¿viste? El aura va trasladándose. Hablando de sí. aura y de lugares magistrales, ¿no? Eh, para vos es poner en las artes visuales son los museos, en tu caso es el teatro, y tuviste la suerte de bailar en el Teatro Colón, que por un lado puede ser hasta fetichista, ¿no? Pero por otro lado es re magistral. ¿Cómo fue llegar a eso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Nos la querés transmitir? Eve, ¿me escuchás? A ver, ¿Me escuchás hola. Sí, se ahí? me cortó recién. Ahí estoy, acá estoy, ¿me ves? Sí, se me había quedado frisado. Ok, bien. ¿Me Es decías? inestable, pero bueno, Sí, te no sé repito por la qué. pregunta por si no la escuchaste. Te decía Dale. esto de estos lugares magistrales, ¿no? Áuricos por historia, por esencia, por arquitectura, si se quiere, como pueden llegar a ser los museos, o en tu caso, los teatros, y bueno, vos tuviste la magistral experiencia de estar en el Teatro Colón, entonces, si nos querías transmitir esa experiencia, porque a ver, yo tuve la posibilidad de recorrer el Teatro Colón como cualquier turista, sí, que polula por Buenos Aires, y es una cosa que entonces, no quiero pensar lo que es estar en ese proscenio, en esas tablas. Es maravilloso el Colón y cualquier teatro, pero el Colón es una ciudad adentro, tiene no sé cuántos subsuelos para abajo, Que es un atraviesan la 9 de mundo, julio, están todos los balcones que atraviesan la 9 de julio. todo por debajo de la 9 de julio están todos los talleres, la luz de los talleres llega de manera cenital de las cenefas que están en la avenida. Yo tuve experiencias muy diversas en el Colón, pues yo no bailé ballet en el Colón, sino que participé de óperas, participé de una ópera muy, muy contemporánea que se llamaba Mahagoni, que era genial, con un regisseur francés,
donde era un bardo, y estaba buenísimo porque uno estaba en el Colón, pero estaba haciendo bardo y Colón teníamos... bardeando, es el título. Bardeando en el Colón, que no era poca cosa, y sabíamos que si la función del martes, que era la del abono de gala, había bucheos, era que la propuesta estaba lograda, porque sabíamos que era una propuesta muy provocadora, y después también bailé en otra cosa que era extra clásica, que era una ópera donde bailábamos ballet de corte. Eso en la sala principal, y después bailé, que yo amo y me encanta aún más, en el centro de experimentación, que es en el subsuelo del Colón, que es un espacio súper contemporáneo, y ahí yo me sentía como más en mi salsa, no solo por el lenguaje que trabajábamos, sino también el público que iba a ir a ver eso, digamos, iba a ver danza. En lo otro yo participé en óperas. Ahora, a nivel personal, estar y mirar los 6 pisos para arriba, o sea, la vista desde el escenario hacia la platea, bueno, es un tesorito para mí, una emoción enorme. A mí, yo voy al teatro desde muy chiquita porque, a diferencia de lo que mucha gente cree, el Teatro Colón se puede ir de manera muy accesible, así Sí, que es fácil. yo iba con mi hermana que tenía bono estudiantil, y yo iba al teatro también desde chiquita a ver todo, a ver ópera, a ver ballet, a ver conciertos, y el olor del teatro no se puede, no se te va de la piel. Realmente ha sido una suerte, un privilegio haber estado ahí y ser parte de eso, que es una gran Puntual. cosa. ¿Cómo? Vos pertenecías a una academia puntual y bailaban ahí en el Colón. No, en el Colón lo que pasa es que, por ejemplo, para las óperas, hay óperas que requieren ballets por la puesta, a veces están indicados en la partitura, y otras veces el regí decide poner bailarines para contar tal o cual parte. Entonces hay una audición abierta, uno entra era como un trabajo, ¿no? Había una audición, y bueno, uno después quedaba seleccionado y hacía el proceso de ensayos y el proceso de funciones. Eso era en la parte, digamos, de la sala grande, en las obras grandes. Y después en las de experimentación, también por audición, ingresé a un proyecto que tenía una coreógrafa contemporánea ya otorgado, y bueno, audicioné para un papel y quedé, y bueno, bailé en esa obra. Qué genial. Qué buena experiencia. Me gustó eso de que es tu tesorito, ¿no? Viste que uno tiene Sí, ese momento donde, que no es esa joyita. tangible, pero es extremadamente valioso. Tal cual, igual yo bailé en el Rojas, y en el Centro Cultural Rojas, y yo estaba súper feliz. O sea, no es que, digamos, el color es como esas cosas que a uno le pasan una vez y dice qué lindo fue, para mí, ¿no? Por supuesto que lo valoro, pero yo soy del contemporáneo, de los espacios alternativos, y me encanta. Bueno, el San Martín es más mi casa, yo me siento más en casa en el Teatro San Martín. Buenos Aires Sí. tiene mucho suburbio, por ponerlo en alguna palabra, ¿no? No peyorativo cuando utilizo la palabra suburbio, sino esta posibilidad que a mí me resultó mágico, que tal vez vos ves despachada una puertita que no tenía más de 50 centímetros, altas, finitas, pasabas por ese zaguán y de repente un mundo mágico, ¿sí? Sí, el off de Buenos Aires es genial para mí. Yo me sentía muy cómoda también, como cuando me tocaba ser intérprete o directora, o cuando me tocaba ser espectadora. Era una gran consumidora de todo tipo de expresión escénica, de todo. Me encantaba meterme en lugares nuevos, y Buenos Aires sí tiene eso, ¿no? Tiene todo ese off enorme, súper variado, y algunos más bonitos, otros más trash, y todos estaban, bueno, yo bailé en Cemento, qué sé yo, o sea, bailé en el Colón y bailé en Cemento. Ya hay gente que no sabrá qué es Cemento, pero era un boliche donde pasaba todos los 80 y los 90 bardo, y yo bailé danza contemporánea ahí. Mucho rock and roll en Sí, este evento. mucho rock and roll. Ya estoy. Así no nos quedamos como en esas añoranzas. Bueno, en tu espectáculo actual, Cronos, ¿nos querés contar, bueno, lo creaste en plena pandemia, ¿sí? ¿Cómo fue que surgió esa idea? Si tuviste que readaptarlo por el mero hecho de la virtualidad o del modo en que se va a exponer o se va a visibilizar, ¿no? Va a llegar
a la ciudadanía, y bueno, cómo fue ese trabajo, porque es una producción distinta. Fue aprender todo de cero. Primero yo tenía como la pulsión de producir algo que quedara como registrado de este momento, ¿no? Tenía como esa necesidad, sabía que tenía todo medio en contra, pero como que sí, realmente quería que lo que me pasaba y nos pasaba con mis compañeras a nivel personal, tuviera su reinterpretación escénica. Me parecía, creo que va a ser como una especie de pieza de museo, espero, digo que digamos, ¿te acordás cuando pasó eso, no? Pero también todo era de cero, o sea, empezamos el primer ensayo encintando el piso y sabiendo que no podíamos estar en el mismo espacio, en el mismo cuadrado, Claro. o sea que ya la composición era nueva porque empezamos por el condicionamiento del espacio, para empezar, para seguir, bueno, bailábamos con los barbijos, ver qué nos pasaba con eso, en lo práctico y también en lo expresivo, y en qué íbamos a contar de ese barbijo o qué no, tomar todo ese tipo de decisiones, desde la limitación absoluta, bueno, de los días, cómo fue la cuestión de producción de ensayos, fue todo muy complejo. Y también fue muy fuerte el día que llegamos al escenario, también lo encintamos y todo, y bailar con un teatro como el Roma, que es enorme, vacío. Así que eso también fue súper raro. Entendíamos que ahí nacía la obra, pero que terminaba de ser cuando la empezaron a ver otros en sus casas, de las maneras que pudieran, que quisieran, o sea, no estaba, realmente fue muy movilizante, fue muy conmovedor también, porque no sabíamos qué iba a pasar con nada, como que cada paso era nuevo, y empezábamos con un paso y seguíamos al siguiente, y todo era nuevo. Fuimos con subirlo a las plataformas, con cómo iban a funcionar, tuvimos que aprender nosotros, después también tuvimos que como hacer una especie de instructivo para las personas que obviamente la gran mayoría nunca había comprado una entrada virtual en su vida, ni mucho menos había visto una obra de danza en su computadora, o bueno, entonces todo era como paso por paso, ir metódicamente entrando a ese nuevo mundo que creo que nos guste o no vino para quedarse, aunque podamos volver al teatro. Yo creo que todas las obras escénicas van a tener de ahora en más una versión vivo y una versión virtual. Creo que eso va a pasar, y que nos ha abierto. ¿Mm? Somos tres. Es un trío, sí. Y bueno, la obra está en cartel todavía, que es otra cosa también muy loca, porque podemos hacer una temporada a través de Alternativa Teatral. Tenemos funciones abiertas hasta el 31 de octubre, y las hemos puesto también con una posibilidad de abonar. Hay distintos valores de entradas, hasta hemos incluido ahora la versión de la entrada valor cero, es decir, que alguien puede ingresar a la obra, verla, y si después considera que quiere colaborar, puede volver a entrar al mismo link y aportar lo que le parezca que quiere o puede aportar. Como que la idea es también que la gente empiece a meterse, a poder empezar a incorporar este nuevo lenguaje como espectador. La devolución es a través de la plataforma, nos han escrito cosas, nos llaman por teléfono, pero lo que sí es zarpado, que me parece genial, es que lo ha visto gente de todo el mundo, que jamás hubiera pasado en una versión en vivo. Ese es el lado positivo que todos hemos marcado y notado con esto de la virtualidad, que la accesibilidad expande de una manera mucho más notoria que lo que es la presencialidad misma, ¿no? Sí, y como la danza contemporánea, un poco retomándolo al principio, a veces tiene sus dificultades para ser codificada por un público neutral, no especialista, que nosotros tratamos siempre de llegar a cualquier persona, digamos, no un público especializado. Lo que hicimos fue como contener la pieza y una breve presentación que tratamos de proponer cómo ver la obra, ¿no? De bajar la luz, de ver, bueno, como algunas propuestas así fácticas que me parece que mejoran o optimizan la experiencia, y después
posterior a la obra, filmamos un conversatorio donde contamos un poco el proceso creativo. Y eso me parece que es como abrir la cocina del trabajo, que a mí personalmente siempre me resultó muy interesante como espectadora, así que lo adjuntamos. El que quiere lo ve y el que lo quiere no lo ve. Pero está bueno. ¿Y por qué Cromo? Es Cronos. Cronos es el dios del tiempo. Sí. Cronos es el dios del tiempo. Y un poco la pieza habla del paso, el motor, digamos, la cuestión del tiempo, el eslogan, no sé cómo se llama, la parte de abajo del título es ¿qué hacemos con el tiempo o qué hace el tiempo con nosotros? El tiempo en esta época de pandemia a todos nos ha variado la noción del tiempo, ¿no? O a veces parece que ha pasado 1000 años, a veces pasaron 5 minutos, o sea, como los tiempos fuera de rutina han variado y nos han hecho preguntarnos un montón de cosas. Nos han dejado más solos, bueno, hemos también tenido que atravesar duelos. Falleció mi papá en el medio del proceso, falleció la abuela de la otra intérprete, o sea, como que nos pasaban cosas muy difíciles y que teníamos que procesar y las elegíamos procesar a través del movimiento. Y Cronos, más allá de que me gusta la imagen de este dios de 3 cabezas, hay una imagen en la obra con esto de que también se puede dividir, ¿no? En cuerpo, mente y espíritu, estas divisiones que uno tiene internas. También, bueno, me parecía que estaba bien, pero tiene que ver con eso, con el tiempo, y con el tiempo en este momento. Con el tiempo y con los sentires, ¿eh? O sea, con el tiempo, sobre todo en este contexto, y con los sentires que en este tiempo, valga la redundancia, se han manifestado tal vez más que antes, porque antes en la cotidianeidad, con esta normalidad que antes vivíamos, tal vez la incertidumbre fue un sentir que siempre estuvo, pero bastante más solapada, la soledad, ¿sí? En cambio, y la obra tiene que ver con esto, por lo que estuve leyendo, ¿no? Con todos estos sentires como la soledad, la ansiedad, la introspección, la incertidumbre, ¿no? Y veo que el tiempo ha manifestado, ha dejado como en evidencia. Tal cual, el tiempo, este nuevo tiempo, no sé, nos puso de cara a cosas que a veces queríamos ver y a veces no, pero no nos quedaba otra, ¿no? Como que uno a veces en la rutina se escuda, se esconde de preguntas más existenciales. Tal vez es como la distracción, ¿no? Sí, es una forma de... Bueno, tal cual. Sí, es un poco más como que uno no se hace mucho cargo y siempre tiene como algo para hacer, y cuando de repente tenés ese famoso ocio creativo de los griegos, ¿no? Donde se te vienen todas las cosas que a mí personalmente o a mucha gente le han venido preguntas, se ha preguntado sobre sus vínculos, sobre su existencia, sobre qué motiva su existencia, o sea, un montón de preguntas mucho más existenciales y profundas que tal vez uno en otro contexto no se permite o no surgen. Y el tema de la soledad... No, discúlpame, que te interrumpí. No, eso. Y la obra también tiene como un juego, bueno, no quiero spoilearla, pero tenemos como 2 momentos de vestuarios. Hay un momento más formal, ¿no? Como si fuera el afuera, el caparazón, esta cosa de que va para adelante, y después empieza como a irse hacia adentro, y también desde el vestuario buscamos eso, ¿no? Como de empezar a ir hacia adentro y hacia el centro y bajar. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con ir desde lo periférico hacia lo más profundo. Eso te iba a preguntar. El cuerpo y los movimientos de ustedes, las bailarinas o las intérpretes, acompañan estos sentires, si se quiere, desde un lado tal vez como más exacerbado o con la naturalidad propia que pueden llegar a tener. Sí, lo que tratamos de hacer era como si pudiéramos transformar lo gestual, lo del rostro, y bajarlo como al cuerpo, como hacer una gran gestualidad, y de buscar sintetizar el lenguaje, que no hubiera movimientos porque sí, digamos, o firulete, llamémosle en criollo, ¿no? Sino que fuera como un lenguaje simple,
Y se trabaja con la idea de la repetición, del déjà vu, ¿no? Hay muchos déjà vu permanentes, y porque yo creo que el tiempo es circular, entonces hay mucho de esto que se repite, y además la música es minimalista, que el concepto de la música minimalista es un motivo que se repite, se repite, se repite, se varía un poquito, se sigue repitiendo, y al final hay toda una evolución, pero con un motivo muy sintético que se va variando. Y el lenguaje de movimiento lo trabajamos de la misma manera, como respetando ese concepto. Es como, podemos llamarle conceptual, el lenguaje, ¿no? No es un lenguaje de bailamos y somos felices, sino que hay una cosa bastante simple. Sí, sí, es como todo Y no es fácil ser simple, porque los bailarines somos tremendos de poner firuletes. Hay como que purgar eso. Mientras más muestra la agilidad, la extensión del cuerpo de más, está mejor, ¿no? Sí, hay una deconstrucción de eso, de no buscar eso, de no buscar el artificio, Sí, no, la en este caso no. ilustración, volvemos, Uh si -huh. se me permite, ¿no? Porque Sí. justamente vos por lo que me estás contando, es la pureza misma del ser humano lo que ustedes están tratando de transmitir. Y en esa pureza Si y vos, mirada hacia adentro, lo que se evita es la disfunción. si vos pensás, el lenguaje de la danza es el primero del ser humano. O sea, lo primero que hacemos los humanos es movernos, antes que hablar, antes que inclusive que dibujar, ¿no? Antes que aprender, si bien son lenguajes, el movimiento es muy natural del hombre. Entonces, tratamos de ser como honestos en ese lenguaje, y si había algo que sobraba, uno empieza como a sentir que esto para qué está, o como, bueno, sale. Y es difícil esa depuración porque uno se expone de una manera mucho más desnuda, digamos, no tiene toda esa cosa de entretenimiento que tiene el virtuosismo, ¿no? Sino que va como, es sencillo y está ahí, ¿viste? Y hacete cargo. No sé. Ahí tenés un tremendo mensaje, ¿no? Sí. La verdad que me encanta escucharte porque, como dije recién, no soy del palo, y siempre que disfruté de la danza o del teatro o de estas experiencias de estilo happening o performance, lo hice más como desde un lado de espectadora. Pero escucharte como artífice, gestora, artista, es esto, ¿no? Nuevamente, como crear ese puente, y, y cómo todo está dado para el manifestar, ¿no? Como para que el arte siga siendo expresión, que venga a cuestionar, a poner ciertas cosas en evidencia, que después quedarán en la enunciación, en las capacidades y en las ganas del espectador de, bueno, acá lo tenés, fíjate qué haces con esto. Pero por lo menos ofrecerlo, y desde una pureza, desde un lado muy, muy puro. Sí, y también muy de construir algunas idealizaciones. Por ejemplo, yo tengo 46 años, soy una mujer grande, y para mí era también de construir esta idea del bailarín joven, virtuoso y perfecto, con cuerpos perfectos, con los que no comulgo, digamos. O sea, lo disfruto mucho como espectadora, pero entiendo que hay infinitas maneras de manifestarse, y yo creo en eso, y entonces también es poner arriba de escena, bueno, mis compañeras son mucho más jóvenes y mucho más virtuosas, pero yo también dije, bueno, como desde ese lugar de persona más grande, a también uno como espectador acostumbrarse a ver diversidad y a ver cuerpos diversos y edades y posibilidades, porque me parece que el arte no tiene que, el arte es el que nos salva siempre, y el que tiene que enunciar cómo la humanidad va evolucionando de alguna manera, ¿no? Y me parece que hay que desencasillar al ballet y a la danza en sí, no solo al ballet, desde esos estereotipos que ya no estarían funcionando desde un punto de vista, menos abrir mucho el abanico, ¿no? Que no sea únicamente determinado cuerpo con determinada... Es más estereotipado. Uy, sí. ¿No?
Sí, sí, y hay mucho, y eso está metido mucho en todos, no solo en los que se dedican, ¿no? Sino también en los que lo observan, y es también confrontar con eso, con que cualquier persona tiene derecho a expresar con su cuerpo lo que siente, y abrir el abanico y abrir la puerta, ¿no? No tener prejuicios. Y en los prejuicios también el arte es un gran avanzado, ¿no? En romper Romper la estructura. prejuicios. Eh, Tal cual, sí, Eve, la así verdad es. que ha sido espectacular hablar con vos. Me has llevado a un lugar como nuevo, ¿sí? Divino. Qué Quiero bueno. ver este espectáculo, así que hasta el 31 dijiste que se puede. Eh, Sí, Ahora vamos a ver los medios para que le cuentes a todos. Bueno, nuevamente darte gracias por la ductilidad en donde ahí nomás nos acomodamos, porque el vivo del Instagram no salió, por tu paciencia. Y bueno, contarles a todos, quienes vayan a disfrutar este video, de todos modos en la semana la idea es todo el tiempo estar promoviendo tu producto, tu espectáculo, pero bueno, ¿cómo pueden acceder para encontrarse con esta entrada o este link de acceso para poder ver Cronos? Y bueno, bueno, lo primero que quiero decir es funcionar perfectamente como habíamos planeado, pero bueno, es parte de también ser flexible. Así que feliz de esto, y a mí también siempre me hace reflexionar, hablar con otras personas de otras áreas artísticas, porque uno siempre está aprendiendo. Cronos, quiero resaltar que es una producción local, que hemos hecho aquí en San Rafael, cuando en gran parte de la Argentina no se puede producir artes escénicas, así que es un valor, y nos gustaría que nos acompañen también, que también nos ha apoyado la municipalidad y el Teatro Roma al abrirnos las puertas. El teatro estaba cerrado desde marzo, la realización audiovisual también la hizo Diego Rodríguez Caligaris, que es nuestro director de cultura. Bueno, también ayudó mi marido, que es fotógrafo, y también nos hizo una cámara, y bueno, fue como todos ayudaron, y eso está bueno, y así que es importante para nosotros que vean la obra ahora, porque la obra realmente tiene sentido si hay público. ¿Cómo llegar a él? Hay que entrar a Alternativa Teatral, que es una plataforma nacional. Entras www.alternativateatral.com, y ahí buscas Cronos con K, ingresas a la obra, que va a tener una ficha técnica y demás, hay un cartelito que dice entradas. Le das clic ahí, y ahí te da la opción de elegir qué día la querés ver. El link dura 24 horas del día que vos elijas, o sea que tenés para verlo en cualquier momento del día, inclusive más de una vez durante la vigencia de ese día, que se repiola, pues se puede revisar. paréntesis, no te quiero cortar, pero eso también está buenísimo en este nuevo contexto, Está en esta buenísimo. normalidad, ¿no? Sí, Porque, y lo hago en relación con el tiempo del que hablábamos. Es también disponer sí. del tiempo de otra manera, ¿no? Del tiempo del espectador, de tu momento de ocio. Está buenísimo. Para mí está buenísimo que tengan un día entero para verlo, y también está buenísimo que mucha de la gente que lo vio más de una vez. O sea, lo vio, lo craneó, no sé, le pasaron cosas, lo volvió a ver. Y a mí eso me parece que es una instancia única, ¿no? Que hasta ahora no habíamos podido hacer, por un lado. Así que entran ahí, eligen el día que lo quieren ver, tienen durante todo ese día, tienen opciones de aportar distintos valores en caso de que quieran, para aportar a la producción y al calle de toda la gente que trabajó, pero también se puede entrar ingresando el valor cero, y ahí les va a pedir el nombre, apellido y el mail. Al mail personal se les va a mandar un link al que ingresan, y simplemente ahí ya tienen para ver la obra. Es recontra Pero sencillo. dejamos en claro que después de ver esa obra está la opción de colaborar, Tal cual. lo que uno disponga, pueda. Exacto. Pero Por promover, ejemplo, hay gente, sí, es promover, importante que hay gente que dice, bueno, yo voy a colaborar con esto más allá de lo que veo, porque me interesa aportar a este proyecto, lo hace antes. Si quiere ver la obra primero y después decidir, tiene esa opción. Vuelve a entrar al mismo link, o sea, vuelve a entrar a Cronos como si fuera a sacar otra entrada, y puede decidir qué valor, con qué valor colaborar al proyecto, y a que el proyecto también, por supuesto, siga en cartel, y bueno, todas estas cosas que hacen a nuestro trabajo como artistas, ¿no? sí, porque
está bueno acompañar. Y a veces hay un poco de plurito, pero el acompañamiento también es económico, ¿sí? Porque Sí, sostener una producción en un contexto de pandemia, como lo dijiste, y buenísimo el aporte ahí de la municipalidad, de Diego, pero más allá de eso hay todo un equipo que después se sí. traslada a familias, necesidades, entonces, para que sigan habiendo estas cosas, el acompañamiento económico tiene que estar. En Y un mayor poco, sí, medida, esta cosa de que el cambio lo hacemos todos, ¿no? Yo pienso en eso, cuando la gente también, o te dicen, bueno, suerte, bueno, la suerte es un poco como cada uno poniendo su grano de arena. Nosotros somos artistas, somos profesionales, vivimos de nuestro trabajo. Este año fue durísimo, a muchos se nos han caído nuestras formas de vida, nos hemos reinventado, entonces también uno puede ser parte de ese cambio, con un aporte, como si nadie se cuestiona pagar Netflix o pagar Spotify o etcétera. Bueno, es también esto, ¿no? Acá hay un artista trabajando durante todo un tiempo de elaboración, de producción, hay toda una realización audiovisual, hay inversión y también hay una inversión que muchas veces no se cuenta, que es el tiempo del artista, de todo ese tiempo para que mí uno lo más trabaja. importante es el tiempo, la disposición, la cabeza puesta ahí, la Tal investigación, cual. ¿no? Y Sí, es un costo intangible, pero tal vez es el más valioso. tal cual. Y es el que te permite volver a encarar otra producción, porque vos decís, bueno, esto fue bien, entonces te da ganas de hacer otra cosa, y de también algo que no es menor, que es que otros artistas se animen a hacerlo, que para mí es re importante, o sea, yo no quiero hacer todo sola, digo que esto sea contagioso, pero también para que sea contagioso tiene que ser viable. Algo que se trabaja mucho en la producción teatral es la viabilidad, ¿no? Como concepto, de algo que sea sustentable, que funcione, que la gente lo vea, que la gente también pague su entrada. No hay que tener miedo o vergüenza. Yo trabajo con el Movimiento Federal de Danza y con el Movimiento Mendocino de Danza, estamos armando muchas cosas para profesional, o sea, nuestro trabajo es una profesión, pero para crear conciencia en todos, inclusive en los políticos, que lo nuestro es una profesión y que como tanto es un trabajo. Entonces, tenemos la suerte de trabajar lo que nos gusta, nos esforzamos muchísimo toda nuestra vida para trabajar lo que nos gusta, y así como cuando uno va al cine no le cuestiona a la señora de le pago la entrada después si me gusta la película, bueno, esto sería un poco una apuesta a eso. Aún así, hemos dejado la opción de que la persona lo haga después, porque también entendemos que hay gente que está en una muy mala situación y también nos encanta que puedan ver la obra, ¿no? Que no sea una restricción. Sí, sí, yo creo que cada uno tiene que aplicar la conciencia y la sinceridad con uno mismo de lo que dispone, Sí, ¿no? Porque el arte sin también duda. va a tener un rol, yo creo que sí, bueno, quienes nos gusta el arte y nos hemos especializado y nos hemos formado en él, lo entendemos como vital. Pero bueno, esta pandemia dejó en evidencia que definitivamente el entretenimiento, la mayor parte pasó por el arte. Y bueno, eso Sí, también, para que esté eso, se necesita de un poco de lo otro. No tal todo el cual. mundo está disponiendo porque también es un año muy crítico desde lo económico, pero bueno, quien realmente puede, que aporte lo que puede y después, si no, pequeños esfuerzos. Pero la verdad que es exquisito escucharte, Eve, y son contagiosas tus ganas, porque es como un efecto dominó. Así que nosotros desde el espacio, desde todo el equipo del ECA, desearte que Cronos sea un éxito rotundo, que vengan dos, tres más, y que después las diferentes compañías musicales, de danzas, se animen a nuevas producciones, porque aparte la pluralidad, la mixtura, esta posibilidad de elegir, lo que hablábamos recién de Buenos Aires, está bien, estamos hablando de Buenos Aires como nuestra gran ciudad en nuestro país, pero esta posibilidad de elegir, ¿no? Lo que no se conoce no se puede elegir, entonces si no ves mucho es complicado. Sí, acostumbrar también a la gente a consumir arte como algo que le va a hacer feliz, que le va a hacer bien. Yo sueño, siempre se lo digo a Diego, con que podamos tener un día una cartelera local de verano con variedad de propuestas, donde no solo el público, digamos, turístico, sino el público local empiece a acostumbrar a ir al teatro, a ver qué hay en el teatro. Bueno, vamos, como una salida social, también tiene esa función, ¿no? Socializar antes de estar como uno se va a comer, se va a tomar algo.
hay mil cosas que creo que hay que también, de a poco, que la gente vaya consumiendo a la salida de la familia o a la salida de la pareja, a ir al teatro y a ver qué hay en la cartelera del teatro de mi ciudad, y para eso hay que activar todo un sistema y hay que activar toda una estructura que depende de todos, de los artistas y de que haya público, ¿no? Necesitamos como un equilibrio. Así que bueno, ya saben todos, alternativateatral.com, y ahí buscan Cronos, ¿sí? Y bueno, Eve, Sí. millones de gracias. Ahora cortaremos este video que estoy chequeando y sigue siendo grabando, por suerte. Y ahora lo Sí, estoy por suerte. en la página de Instagram y de Facebook. Bueno, la mejor de las suertes. Y bueno, todo lo que te sirve esta semana para divulgar la obra, para promocionarla, datos, contactos, teléfonos, la página, todo nos lo vas diciendo y lo vamos a ir subiendo a Dale. nuestras redes, ¿sí? Bueno, las gracias son mías, muchísimas gracias, ha sido un placer. Así que los esperamos a todos y que vive el arte. Exactamente. Un gustazo, Eve. Que estés muy, pero muy bien. Igualmente, muchas gracias. Un Bueno, gusto. gracias. Chao. Chao, chao.